Posiblemente correr el más común, You really don't need a lot of things to be able to go running. porque no necesita de muchas cosas para ir a correr. It would be nice to have a nice pair of tennis shoes, Sería bueno tener un buen par de zapatos tenis, but then again, a lot of people run barefoot. pero mucha gente corre descalzos. It'd be nice to have nice clothes. Sería bueno tener buena ropa, Then again, I know that there's races where you run without clothes. pero yo sé que hay carreras que uno corre sin ropas, Running is a very basic exercise. porque correr es un ejercicio muy básico. It's probably one of the exercises that I least would prefer to do. Es uno de los ejercicios que yo menos preferiría participar en él. I can name a whole bunch of exercises I'd rather do than go running. Yo puedo nombrar muchísimos ejercicios que yo me gustaría participar y no correr. It's not because it's a hard exercise. No es porque es un ejercicio difícil, Me and some of the guys for 2 weeks, o algunos de los muchachos y yo por un periodo de 2 semanas, we were coming to church at night. veníamos a la iglesia de noche And on the projector, we were doing this exercise y hacíamos este ejercicio que nosotros proyectábamos called insanity. llamado locura. A very hard exercise. Es un ejercicio muy It difícil. was 50 minutes of just continual exercise. Eran 50 minutos de continuo ejercicio. The first day I did it, after about 10 minutes, Y la primera vez lo hice por unos 10 minutos. I literally thought I was going to have to call Mariano Yo pensé que iba a tener que llamar a Mariano so that he could call his son-in-law, para que él pudiera llamar a su nuero, so that he could meet me at the hospital. para que me encontrara en el I hospital. thought my heart was going to explode out of my chest. Porque yo pensé que se me iba a explotar el corazón fuera del pecho. No, it's not because it's a hard exercise to run. No es porque es un ejercicio tan difícil el correr, I just find running to be very boring. sino que yo encuentro que correr es muy aburrido. I don't find anything exciting about it. No encuentro nada excitante acerca de ese ejercicio. But running has been not only an exercise, but also a sport. Pero correr no ha sido solamente un ejercicio, sino es también un deporte. Did you know that the first races were recorded ¿Sabía que las primeras carreras que hay en récord sucedieron were 4,000 years ago? unos 4.000 años atrás? Hace The unos first 4.000 años. Olympic marathons El primer maratón olímpico were run 800 years before Christ. se corrieron unos 800 años antes de Cristo. We're talking about 3,000 years ago. Entonces nosotros estamos hablando de 3.000 años atrás. It would be a very rare day for me to participate in a race. Sería un día muy raro cuando yo participe en una carrera. But there's one race that we all run. Pero hay una carrera que todos corremos. And we run this race whether you like it or not. Y corremos en esta competencia, quiéralo usted o no. You run this race whether you intend to win or not. Usted participa en esta carrera, ya sea que usted tenga la intención de ganar o no. And this race is the race of the Christian life. Y esta carrera es la carrera de la vida cristiana. And this morning I want to talk about the first thing I want to talk about is the runners. Y lo primero que quiero hablar para usted en esta mañana es acerca de los corredores. And when I thought about the runners in this race, there are 4 that came to mind. Y cuando pensé en los corredores, para hablar a usted en esta mañana, 4 vinieron a mi mente. And when I talk about these 4, I want you to ask yourself a question. Y cuando yo hable de estos 4, quiero que ustedes se hagan esta pregunta. I want you to ask yourself, which runner are you? Yo quiero que ustedes se hagan la pregunta de cuál de estos corredores es usted. Which one of these runners do I most identify myself ¿Con with? cuál de estos corredores es que mayormente usted se identifica? Before reading these 4 types of runners, Antes de leer sobre estos 4 tipos de corredores, let's read 1 Corinthians chapter 9, verse 24. vamos a leer 1 de Corintios 9:24. Dice, 1 de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amen. Amén. 4 types of runners that I want to talk to you about this morning. Entonces hay 4 tipos de corredores que vamos a hablar en esta mañana. The runner that is sitting and watching the people pass by. El tipo de corredor que está sentado, el participante de la carrera que está sentado viendo a los corredores pasar.
He's sitting on the side and he's just watching everyone go by. Y él está sentado a un lado y mira como todos pasan por frente de él. Now he was a participant. Si quiere participar, He started the race. él comenzó la carrera. He was probably excited about the race. Él posiblemente estaba entusiasmado de la carrera. But one time in his life it came too much. Pero una vez en su vida de repente se tornó demasiado. And he sat down and just watched everyone go by. Y entonces se sentó a contemplar como todos les pasaban por al lado. Last night I was looking for videos of inspiration that would go well with this message. Anoche yo estaba buscando videos que den inspiración para hablar de este mensaje. One of the videos I had saw was a cross-country race. Uno de los videos que vi fue acerca de una carrera a campo traviesa. And it was a 5-kilometer race, Una carrera de 5 kilómetros, which is about 3.2 miles. lo que es unos 3.2 millas. And these guys are running. Y estos individuos iban corriendo. They're not jogging. No están, Doble paso. ¿cómo? Doble paso. No están sí, en doble paso, Or trotando. trotando. Exactly. They're running. Ellos iban corriendo a toda velocidad. And I was watching this video and it was of different schools that were participating. Y yo estaba viendo este video y era con una participación de diferentes escuelas. The way that the school would win Y la manera de que una escuela ganaría is that they would take all of the times of all the contestants es que tomaban todo el tiempo de todos los participantes. and they would add them by school. Entonces eso They would le add them. sumaban sí, por de cada escuela. And then by the least amount of time was first placed, Entonces el que tomara la menor cantidad de tiempo era el primer lugar and then second place, and so on. y así sucesivamente. About a minute through this video, Y después de ver ese video como un minuto, this boy was about 50 feet away from the goal, from the line. este jovencito estaba como a unos 15 pies de llegar a la meta. Very athletic looking boy. Un joven que lucía muy atlético, He was probably as tall as Jose David, y posiblemente tan alto como José David, very thin. muy delgado. You could tell he was a runner. Y uno se daba cuenta que era un corredor. And all of a sudden he just collapses. Y de repente colapsó. And he tried to stand up like 5 times. Y trató de incorporarse unas 5 veces. I was surprised that no one helped him. Pues yo me sorprendí de que nadie le ayudaba. And he got up 5 times and he kept falling down. Él trató 5 veces y seguía cayéndose. And his legs were all wobbly. Y sus piernas se tambaleaban. Then finally he just started to crawl on the ground. Entonces finalmente comenzó a arrastrarse en el piso, On the a muddy gatear ground. en el piso que estaba hecho lodo. And he was crawling and crawling. Y estaba gateando y gateando. And people were going to come and try to help him up while he was crawling. Y la gente no venía a ayudarlo mientras él estaba gateando, tratando de He llegar. said, "No, I have to finish the race, Y él le decía, no, es que tengo que terminar la carrera. or my team will be penalized." O si no, pues van a penalizar a mi equipo. And he crawled all the way to the finish line, Y entonces él llegó gateando a la meta final. where 3 men picked him up and put him on a stretcher and took him to the Entonces hospital. 3 hombres lo agarraron, lo pusieron en una litera y se lo llevaron. How much respect I had for that young man, Cuánto respeto yo tengo por ese joven, that he didn't give up, que no abandonó, that he was willing to sacrifice being hurt for his team. que él estaba dispuesto a sacrificar el hecho de que él estaba lastimado para favorecer a su equipo. Even with 30 or 50 feet waiting, still to be done in the race. Y aunque aún le faltaba unos 30, 40 pies para llegar a la meta, Many might have just sat on the sidelines and waited till they were better. algunos se hubieran sentado al lado a esperar mejorar su situación. Maybe many might have thought that it would be more dignifying to ask for help Muchos hubieran pensado tal vez que era más digno pedir ayuda and ask for the medics to come help you up. y esperar que los asistentes vinieran a levantarle. But this runner saw the finish line, Pero este joven vio la meta
He knew why he was running. Él sabía por qué estaba corriendo. He knew where the goal was. Él sabía dónde estaba la meta. And he wasn't finished Y no había terminado. until he finally got over that line. Hasta que finalmente cruzó la línea de la When meta. he finally came up to that white line, Entonces cuando finalmente llegó a esa línea blanca, he fell on his stomach se cayó sobre se fue de bruces. and rolled over the line. Y entonces rodó para completar, pasar por la meta. Even But there are those today. There are those today. Hay esos que hoy día, And I don't mean to offend anyone this morning, y yo no quiero ofender a nadie en esta mañana, that come to church to warm a seat. vienen a la iglesia para calentar una silla. You don't do anything more than sit and watch others go by. No hacen nada más que sentarse ahí y ver que los otros pasan por su lado. And the reward that awaits those that cross the finish line Y la recompensa que espera a aquellos que terminan, que pasan la línea de meta, means nothing to you. significa nada para usted. The second type of runner. El segundo tipo de corredor. Now, if we were to do a race, this would probably, explain or express who I am. Y si fuéramos a hacer una carrera, esto posiblemente expresaría lo que yo soy. He's the social runner. Él es un corredor social. He's just running the race to have a good time with his friends. Él está participando en esa carrera para pasarla bien con sus amigos. Win or lose means nothing to him. Y ganar o perder no significa nada para él. There's a prize. Hay una recompensa, un He could care premio, less about the prize. pero a él podría importarle menos. The only reason he's running is because he has 3 or 4 other friends that are going to be running. Él la única razón que está corriendo porque hay 3 o 4 de sus amigos que están participando. His mentality is this: Su mentalidad es esta: it's not going to hurt me to run. no me va a lastimar que yo corra. I know I'm not going to win the prize, Yo sé que no voy a ganar el premio, but since my friends are doing, I might as well do it. pero como mis amigos están participando, pues yo también voy. It's all about the social part of the race. Porque para mí, para este hombre, es una cosa social la participación. If someone were to invite me to do a race one day, Si alguien me invita a participar en una carrera algún día, after giving them every excuse I could find, después de darle toda la excusa que yo pueda encontrar, the only thing I would look for is other victims that would do it for me. lo único que yo buscaría es alguna otra víctima que participara por mí. I'd look for Jose Ramon, Yo buscaría a José Ramón, because I don't think he would do that much more than me. porque aunque yo no creo que él haría mucho mejor que yo. I'd go look for some older guys that are in their 60s or 70s. Yo buscaría a alguno de los viejos, como por ejemplo por aquí de este lado, que 60, 70 años. I might invite my wife. A lo mejor invite a mi esposa. She doesn't run, Ella no corre. she prances. Ella galopa como un People that are more ciervo. on my level, Gente que esté más a mi nivel. that I would have a good time running the race with. Yo quiero, sería para yo pasarla bien en la carrera. I wouldn't be inviting Jose David to go with me. Yo no voy a invitar a José David a que vaya conmigo. I'm not going to invite Danielle to go with Ni me. voy a invitar a Daniel tampoco. I'm going to invite people that are more on my level. Yo voy a invitar gente que esté más a mi nivel. People that will keep it light. Gente que lo van a tomar suave. People that I have a good time to do it with. Es gente con la que yo voy a disfrutar participando. Because that race would be nothing more than something social for me. Porque para mí esa carrera no sería más que un evento social. I know it won't hurt me in any way. Yo sé que no me va a lastimar de alguna forma. You know, there's people that think that way about their Christian walk today. Y hay gente que también se sienten de esa forma acerca de su caminar cristiano. Hey, it doesn't hurt me to go to church. Bueno, mira, a mí no me va a hacer ningún mal ir a la iglesia. It might do me some good to go to church. Quién sabe, a lo mejor me hace algo de bien. So I'll just go. Entonces yo voy. Well, I'll go to that church. Voy a ir a esa iglesia. Because I know a couple people that go to that church. Porque yo conozco un par de gente que van ahí. I'll go to that church. O yo voy a ir a aquella iglesia. Because I know the pastor doesn't preach for more than 35 minutes. Porque yo sé que el pastor no predica por más de 35 minutos. I'll go to that church. Yo voy a ir a esa iglesia. Because they won't make me feel guilty about doing anything for the Lord. Porque ahí no me van a hacer sentir mal porque yo no hago nada para el Señor. I'll go to that church because my family goes there. Yo voy a ir a esa iglesia porque ahí es que va mi familia. Or my friends go there. O ahí es que van mis amigos. Some that think that this run
Entonces yo voy a pensar que esta carrera, some that think that this run algunos piensan que esta carrera is a social run. es una carrera para sociabilizar. The third type of runner El tercer tipo de corredor is the type of runner that runs the race, es aquel que participa en la carrera, but really has no intentions of finishing. pero en realidad no tiene ninguna intención de terminarla. You run the race and you're content, Él corre la carrera y se conforma and you're content with doing just less than your best. con hacer un poquito mejor que lo mejor que usted puede hacer. It's letting the pastor know that you're doing what you can, Es dejarle al pastor ver que usted está haciendo lo que puede, but knowing that you could do more, pero sabiendo que usted pudiera hacerlo mejor, knowing that you can do better. sabiendo que usted puede hacer más, Showing up to church every Sunday, apareciéndose a la iglesia todos los domingos, maybe once in a while going out on a ministry venture, tal vez de vez en cuando salir en una misión ministerial, but really you have no intentions of finishing the race. pero en realidad usted no tiene intención de terminar la carrera. You're just running it while time allows. Usted lo está sencillamente haciendo porque tiene tiempo para hacerlo. I want you to see what Paul says about this race. Yo quiero que ustedes vean lo que Pablo dice acerca de esta carrera. Let's jump down to verse 36. Vamos a ir al versículo 26. El versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Let's keep that verse up because I want to dissect it real quick. Vamos a mantenerlo ahí para examinarlo. Paul says here, this is the way I run the race. Aquí Pablo dice: así es como yo corro esta carrera. This is the way I run the race. Esta es la manera que yo corro. Not like an adventure. No como como la aventura. Hey, Paul isn't sitting by the sidelines, Él no está parado ahí a la vera, watching everyone go by. viendo que todo el mundo pasa. Paul's not running the race as a social event. Él no está corriendo como si fuera un evento social, Nor is he running the race till he can. ni está corriendo hasta que no pueda. Running the race with no intention to finish. Y corriendo la carrera sin intención de terminar. Then he says, this is the way I fight. Entonces dice: así es como yo peleo, de esta manera peleo. Not like someone that just hits the air. No como alguien que golpea el aire. Now, I was thinking about this part about the fighting. Yo estaba pensando en esta parte cuando hablo de la pelea. And some of you don't know this, Algunos de ustedes no saben esto, but I got very far in Taekwondo. pero yo avancé bastante en taekwondo. Me and my brother were in Taekwondo for many years. Mi hermano y yo practicábamos el taekwondo por muchos años. We didn't take the exam for our black belts because of lack of money. Nosotros no completamos hasta tomar el examen de cinto negro por falta de dinero. Now, while we were growing up in Taekwondo, Y mientras estábamos creciendo en el taekwondo, it was an exercise that we did very often, fue un ejercicio que eso era un ejercicio que hacíamos con mucha frecuencia, to shadow fight. que era pelear hacer sombra. You didn't really have anyone hitting you. Usted no tenía nadie que le estaba golpeando a usted. There was no one hurting you, and you weren't hurting anyone. Nadie le estaba lastimando y usted no estaba lastimando a nadie. But you would throw kicks and throw punches, acting like you were fighting with someone. Pero usted tiraba golpes y patadas como si estuviera peleando con alguien. Now listen, this was great practice. Y esto era una muy buena práctica. Great practice. Una gran práctica. But if you never put your practice into effect, Pero si usted nunca llevaba su práctica a vía de hecho, why do you do it? entonces, ¿por qué hacerlo? Why would you do it? ¿Por qué hacer eso? I don't think that Gustavo practices the piano for hours and hours and hours Yo no creo que Gustavo practica su piano horas y horas y horas so that he can go to church and never say that he plays the piano. para ir a la iglesia y entonces nunca decir que él toca el piano. What Paul's saying here is, I'm not fighting with the air. Lo que Pablo está diciendo aquí: yo no estoy peleando con el aire. I'm not practicing here. Yo no estoy practicando aquí. You know what Paul's saying here? ¿Usted sabe lo que está diciendo Pablo aquí? I'm lethal. Yo soy letal.
I am using my punches and my kicks. Yo estoy utilizando mis golpes y mis patadas. I am fighting the good fight. Yo estoy peleando la buena pelea. I am actively fighting. Yo estoy activamente peleando. He says, I'm not running the race for the adventure. Él dice, yo no estoy peleando, corriendo la carrera como a la aventura, So that I could see the beautiful trees and mountains and ocean. para que poder ver los hermosos árboles y las montañas y los océanos. I'm running the race Yo estoy corriendo esta carrera because of what it says in verse 24, porque por razón de lo que dice en el versículo 24. where it says that all run, Dice que todos corren, but only one takes the prize. pero solamente uno se lleva el premio. That's what Paul's attitude was like. Y esa era la actitud de Pablo. You know, I don't know why we have heroes in life. Yo no sé por qué tenemos héroes en la vida. I don't know why we look up to people Yo no sé por qué nosotros admiramos ciertas personas if we have no intentions of being like them. si nosotros no tenemos intención de ser como ellos. I have a couple heroes in my life. Yo tengo un par de héroes en mi vida. I have a couple people that inspire me. Yo tengo un par de personas que me han inspirado. But do you know why they're my heroes? Pero usted sabe por qué ellos son mis héroes. Do you know why they inspire me? ¿Saben por qué me inspiran? Because I would like to be a little bit like them in my Que life. me gustaría hacer algo como ellos en mi vida. There are many pastors in this world that have influenced my life. Hay muchos pastores en este mundo que han influido sobre mi vida. One of my biggest influences was Janine's pastor. Uno de los mayores influyentes fue el pastor de Jenin. You guys remember him? He was here about a year and a half ago. Ustedes pueden recordarse de él. Él estuvo aquí hace como un año. Short guy, Italian. Un señor bajito italiano. His name is Salyanizzi. Y su nombre es Sal. Salyanizzi. Sal es. And he preached on stewardship. Y él predicó sobre la administración. And he was a great influence in my life. Y él fue una gran influencia en mi vida. When I was 12 years old, he came to the Dominican Republic. Cuando yo tenía unos 12 años, él vino a la República Dominicana He spent a week with us. y pasó una semana con nosotros. 3 weeks after he left, 3 semanas después de él partir, I got a letter in the mail, yo recibí una carta handwritten from him, escrita a mano de él, encouraging me, alentándome, telling me what a good job I was doing, diciéndome el buen trabajo que estaba haciendo, telling me to keep working. diciéndome que siguiera trabajando. I was only 12 years old. Yo solamente tenía 12 años. And this pastor that had such a great ministry, Y este pastor tenía un ministerio bien grande, such a great church, una iglesia tan grande. would take 20 minutes to write me a letter Y entonces él toma 20 minutos para escribirme una carta and send it to me through the mail. y enviármela por correo. That meant a lot to me. Para mí eso significó mucho. You know, one thing that I want to be more like Pastor Sal is Y hay otra cosa que yo quiero ser más como él en un aspecto, when I see young people es que cuando veo jóvenes that need encouragement, que necesitan aliento for me not to say I'm too busy for them, y que yo pueda decir que nunca estoy muy ocupado para ello, for me to take those 20 minutes and try to encourage them, y yo tomar esos 20 minutos para alentarle a ellos for me to try to influence their lives also. y para tratar de influir sobre sus vidas también. Well, Paul here, Entonces Pablo aquí, he is someone that we should admire, él es alguien que debemos admirar, someone that we should look up to, alguien que debemos, someone that is the Mira. definition of perseverance, alguien que es la definición de perseverancia, the definition of finishing our goals, que es la definición de aquel que termina sus metas, the definition of determination, the definition of la determination, definición de la determinación, the definition of consistency la definición de la consistencia in anything that you do for the Lord. en cualquier cosa que usted hace para el You should Señor. look to Paul and see how he worked for the Lord. Usted debería ver a Pablo y mirar cómo él trabaja para el Señor. No other man except for Jesus Christ Ningún otro hombre excepto por Jesucristo was so much used for the New Testament church, fue de tanto uso para la iglesia del Nuevo Testamento, for us, para nosotros, as the Apostle Paul. como el apóstol Pablo. And he says, I don't run this race for the adventure, Y él dice, yo no corro esta carrera por la aventura. and I don't swing my swings at the open air. Y yo no
soy de los que pelea como si golpeara el aire. You know what he was saying? ¿Sabes lo que está diciendo? My life has purpose. Que mi vida tiene un propósito. I'm not fighting against the wind. I have purpose. No, está diciendo, yo no estoy peleando contra el viento, yo tengo un propósito. He was the purpose-driven life. Y él sí era la vida impulsada por un propósito. The fourth runner is this runner that runs to win. El cuarto corredor es aquel que corre para ganar. Paul ran the race with purpose. Pablo corría con un propósito. Do you know what many Christians do today? Usted sabe lo que muchos cristianos hacen hoy. They run the race as a sprint. Ellos corren como el velocista, el del sprint. They only have 100 meters to run. Solamente tienen que correr unos 100 metros. So they run as fast as they can. Entonces corren lo más rápido que puedan. And then after they finish that race, Y cuando terminan esa carrera, they go sit down. van y se sientan. They don't do anything else. No hacen más nada. They took 2 or 3 days off. They take 2 or 3 days Entonces off. toman libre 1, 2 o 3 días. But the Christian race isn't a sprint. Pero la vida del cristiano no es un sprint, no es una carrera de velocidad. It's a marathon. Es un maratón. It's a long race. Es una carrera larga. It doesn't just finish from one day to the next. Y no termina de un día para el otro. It doesn't finish the day that you went to the orphanage and helped give out food. No termina el día que usted fue al orfelinato a dar comida. That's not where our race ends. Ahí no es el final de la carrera. Our race doesn't end the day that you go out and pass out tracts. Nuestra carrera no termina cuando usted sale un día y pasa tratados. That's only part of the race. Eso es solamente parte de la carrera. This is a marathon. Esto es un maratón. We need to keep going and going and going. Necesitamos seguir y seguir y seguir. Working together as a team Trabajando conjuntamente como un equipo. so that we might finish that finish line. Para que podamos terminar esa carrera. So that we might get to the end. Para que podamos llegar al final. Verse 27 says this. El versículo 27 dice lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Here Paul gives a couple of good advices for us. Aquí Pablo nos da un par de buenos consejos. He says here, verse 27, Dice aquí en el 27 that he runs the race with discipline, que hace la carrera con disciplina, with control. con control. If we're not disciplined and in control of our bodies, Porque si no somos disciplinados y no estamos en control de nuestro cuerpo, we can't run the race. entonces no podemos terminar la carrera. Could you imagine if an athlete prepared for months and months and months ¿Ustedes se imaginan que un atleta que se prepare por meses y meses for a race, para una carrera and the night before the race, y la noche antes de la carrera he goes out to Domino's Pizza, él va a Domino Pizza he eats 2 large pizzas, y se come 2 pizzas grandes and then he gets dessert, y después entonces busca postre and then he goes to bed to race the next day early y in the morning? entonces se va a la cama para levantarse temprano al otro día para correr? How do you think he's going to do the next day? ¿Cómo cree usted que la va a pasar el próximo día? While his body is working all night long to process those carbohydrates. Mientras su cuerpo está trabajando toda la noche para procesar esos carbohidratos. He might feel good the next morning, but his body's going to be tired. Él posiblemente se sienta bien la próxima mañana, pero su cuerpo And va I a estar guarantee you, he's cansado. not going to do well in his race. Y le puedo garantizar que él no le va a ir muy bien en la carrera. If we're not disciplined, if we don't have control over ourselves, Entonces, si no nos disciplinamos y tenemos control sobre nosotros in our mismos, Christian walk, in our race, en nuestra carrera, en nuestra vida cristiana, we too are going to do things that will hurt us. nosotros también vamos a hacer cosas que nos van a lastimar. We too are going to do things that are going to make us sit on the sidelines and watch others. También vamos a hacer cosas que nos van a hacer pararnos a un lado y ver los otros pasar. We too are going to be lazy También vamos a estar holgazanes and look for excuses not to run the race. y buscaremos entonces excusas para no participar en We esa must carrera. be disciplined. Debemos ser disciplinados. We must be in control. Debemos estar en control. Quickly, let's go to 2 Timothy chapter 4, Vamos rápidamente a ir a 2 Timoteo capítulo 4, verse 5. versículo 5. 2 Timoteo, versículo 4,
capítulo 4, versículo 5. Let's do this quickly because I know I'm running out of time. Vamos a hacer esto rápidamente porque sé que se nos está agotando And I el want to tiempo. finish the message this morning. Y quiero terminar el mensaje en esta In mañana. 2 Timothy, Segundo Timoteo, Paul is writing a letter to Timothy. aquí vemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Now, Timothy is like Paul's son. Timoteo es como un hijo para Pablo. And Paul is coming to the end of his life. Y aquí vemos que Pablo está llegando al final de su vida. And this is what Paul tells Timothy. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. En el versículo 5 le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Verse 6. En el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verse 7. El 7 entonces dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verse 7, Paul goes back Aquí en el versículo 7 Pablo va hacia atrás and he addresses what he had said in 1 Corinthians chapter 9. y él se refiere a lo que había dicho en 1 de Corintios capítulo 9, Verse 26. en el versículo 26. Remember where he says that he doesn't run the race for adventure? Recuerda donde él decía que él no corría como para la aventura That he doesn't fight an empty fight? y que él no pelea un pleito vacío. In 2 Timothy chapter 4, En Timoteo, entonces, capítulo 4, verse 7, he says, I finished the good fight. dice: he acabado la carrera, I have finished the good fight. he acabado La he buena peleado batalla. la buena batalla, I have finished the race. he acabado la carrera, I'm done. ya terminé, I got to the goal. llegué a la meta, I fought the fight and I won. yo he peleado y he ganado, I ran the race and I got to the end. yo corrí la carrera y llegué a la meta. I don't think any of us could say this morning, Y yo no creo que ninguno de nosotros podemos decir en esta could say, mañana I have fought the good fight. que hemos peleado, que ha peleado la buena pelea, I have finished the race. que ha acabado la carrera. I don't feel that I've even started the good race. Yo pienso que yo ni siquiera he comenzado la buena carrera. I don't even think that I've started the good fight. Yo creo que yo no he ni siquiera comenzado la buena pelea. Lord willing, when I turned 30, I said, Dios mediante, cuando yo when I got to 30. cuando yo llegue a los 30, No, when I got to 30 on Friday. cuando yo llegué a los 30, sí, porque hace tanto tiempo, I said, give me 30 more years, Lord, yo le pedí al Señor: dame 30 años más so that I might fight for you. para que yo pueda pelear por ti. Give me 30 more years that I might run for you. Dame 30 años más para I poder haven't pelear met the por goal. ti. Yo tengo que llegar a la meta. I haven't met the goal. Yo no he logrado la meta aún. I haven't finished the fight. Yo no he terminado la pelea. How good it would be for us as Christians, ¿Qué tan bueno sería para que nosotros como cristianos for us to get at the end of our lives, llegáramos al final de nuestra vida say, I fought the good fight. y pudiéramos decir: yo he peleado la buena pelea, I finished the race. yo terminé la pelea, la I can't carrera? imagine the peace that Paul had in his heart Yo no me puedo imaginar la paz que Pablo tendría en su corazón as he was sending off one of these last letters to Timothy, trying to inspire him. cuando estaba terminando esas últimas cartas a Timoteo, tratando de inspirarle. Are we today content with the fight we have put up against evil? ¿Estamos nosotros satisfechos con la pelea con que hemos enfrentado la maldad? Have we fought for holiness in our lives? ¿Hemos peleado por santidad en nuestras vidas? Have we fought for holiness in our households? ¿Hemos peleado por santidad en nuestros hogares? Have we sought out godly examples and lifestyles for our children? ¿Hemos procurado de ser buenos ejemplos divinos y de forma de vida para nuestros niños? Quickly, I want to talk about the prize. Entonces, rápidamente quiero hablar del premio. You know an attitude that a lot of people have? ¿Usted sabe cuál es una actitud que muchas personas tienen? Well, I'm not worried about the prize. I'm just going to do everything I can for the Lord. Bueno, mira, a mí no me importa el premio. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda por el The Señor. prize isn't important to me. It doesn't make a difference. I'm going to do what I'm going to do no matter what. El premio no es importante para mí, no hace ninguna diferencia en mí. Yo quiero hacer todo lo que yo pueda por Do el you know Señor. what that is? ¿Usted sabe lo que es eso? That is an excuse for you not to give your full amount.
Eso en realidad es una excusa para no hacer todo lo que usted pueda. I know very few people in this room Yo conozco de muy pocas personas en esta área aquí that would work the job that they work que trabajarían en su empleo if there was not a prize at the end of every month. si no hubiera un premio al final de cada mes. Listen, church, Escucha, iglesia, there are few people that would work the work they do hay muy poca gente que laborarían donde trabajan if it wasn't for the prize they would get at the end of the month. de no ser por el premio que recibirán al final del mes. Listen, we have doctors and we have teachers in this room. Aquí tenemos maestros y tenemos doctores. Most doctors and teachers do it for the same reason. La mayoría de los maestros y los doctores lo hacen por los mismos motivos. They want to help somebody. Ellos quieren ayudar a alguien. More teachers than doctors. Es más los maestros que los doctores. Doctors have other reasons too. Los doctores también tienen otros motivos. Being a doctor tends to pay a little bit more than being a teacher. Porque ser médico tiende a pagar un poquito más que los But profesores. they do have that common calling Pero sí tenemos este llamado en común, to help others. que es para ayudar a otros. Hey, listen, if you have a heart problem, don't come see me. Entonces, si usted tiene un problema del corazón, no me venga a ver a mí. Go see the doctors. Vaya a ver a los They doctores. can do something for you that I could never do for you. Ellos pueden hacer algo por ustedes que yo nunca podría hacer. I want you to think about this morning why we run the race. Yo quiero que ustedes piensen esta mañana, en la medida que participamos en la carrera, Your answer should be because of the prize that awaits us. la respuesta suya debe ser es por la corona, el premio que nos espera. If you don't run the race for the prize, Si usted no corre el premio, la carrera por el premio, then you're going to miss out on something grand. entonces usted va a perderse de algo maravilloso. Let me explain this quickly and we'll be finished this Y morning. vamos a explicarlo rápidamente y habremos terminado. Verse 8 says this. El versículo 8 dice lo siguiente: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. There's four things I want you to see in this verse quickly. Entonces hay cuatro cosas que quiero que vean en It este says versículo. that there's put away a crown of justice, Dice que le espera una corona de a justicia, crown of righteousness, una corona de justicia, righteousness, that the Lord will give us. la cual me dará el Señor. There's a crown set aside for us Que hay una corona separada para nosotros, that the Lord will give us. que el Señor nos dará. That just judge Ese juez justo in that day. en aquel día. In that day we will get in line. En aquel día estaremos en una línea, en una And fila. that just judge Y ese juez justo will be giving out crowns of justice. estará Of dando, righteousness. repartiendo coronas de justicia. Then it says, not only to me, Pero él dice no solo a mí, but to all those that finish the race. sino también a todos los que terminen la carrera. This is so important for you as a Christian this morning. Entonces eso es tan importante para ustedes como cristianos en esta mañana. This is why the prize is so important. Y esta es la razón por la cual el premio es tan importante. When you get to heaven, Cuando usted llegue al cielo, that just judge este juez justo will be giving out those crowns on that day. estará otorgando esas coronas en ese día. He's not just going to give it to me. Él no me lo va a dar a mí, He's not just going to give it to Paul, no se lo va a dar a Paul, but to all those that Pablo. finish the race. sino para todos aquellos que terminen la carrera. Now, I want you to think about that for a minute. Entonces yo quiero que piensen en eso por un minuto. If you know that you're a Christian today and you're going to heaven, Si usted sabe que usted es un cristiano, hoy usted va al cielo, I want you to ask yourself, are you going to be receiving one of those crowns? entonces quiero que se pregunten esta mañana, ¿estará usted recibiendo una de esas coronas? You know, maybe here on this earth, Porque hay muchos aquí en esta tierra it might not mean a lot to them right now. y a lo mejor no les significa mucho para ellos en este But when we momento. get to heaven and we're all before the King of Kings, Pero cuando estemos allá en el cielo y todos estemos before the King of Kings, ante el Rey de Reyes, the Lord of Lords, el Señor de Señores, He's going to come and He's going to start giving out crowns. Él va a venir y va a comenzar a repartir coronas. How would you like it if He came up to Jose Ramon
and put one on his head. ¿Cómo le gustaría si él viniera donde José Ramón y le pusieran uno en su cabeza? Then he walked right by you Y entonces le pasara por frente a usted and put it on somebody else's head. y se la pusiera otra en la cabeza de otra persona. That's going to be a sweet and sour day. Entonces eso va a ser un día agridulce, Many of us will be very happy. porque muchos de nosotros estarán felices Many of us will be very sad. y muchos estaremos tristes. We're not going to be sad because of what the crown is, No vamos a estar tristes por lo que significa la corona, not even what it means, sino, bueno, por lo que eso, por lo que significa, but because our God sino porque nuestro Dios didn't give it to us. no nos entregó una, Because we didn't finish the race porque and we did not deserve it. nosotros no merecimos una porque no terminamos la carrera. More than anything, it's the shame that will fill our hearts. Y más que nada será una vergüenza que nos llenará el corazón, To know that we didn't finish the race. el saber que nosotros no terminamos la carrera. Quickly, Revelations 4:9, we're not going to go there. Rápidamente, Apocalipsis 4:9, no It vamos a talks ir ahí. about 24 elders that will be casting their crowns at the feet of Christ. Habla de 24 ancianos que estarán echando sus coronas a los pies de Cristo. Either way, De cualquier manera, if we cast our crowns at the feet of Christ si nosotros echamos nuestras coronas a los pies de Cristo as an offering back to Him for all He has done for us, como una ofrenda a Él por todo lo que Él ha hecho para nosotros, or whether we walk around in heaven proudly wearing that crown, o si caminamos allá en el cielo usando orgullosamente nuestra corona, some of them will have them. Some of us will have them. Some of us will have them. Algunos de nosotros la tendrán And some of us won't. y algunos no la tendremos. This is the last verse, and then I want to show you a short video before we dismiss this morning. Este es el último versículo que le quiero, antes de ver un video y despedirlo. Philippians 3:14. Filipenses 3:14 It says, I press toward the mark dice: prosigo a la meta, for the prize of the high calling of God al premio del supremo llamamiento de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Are we pressing toward that mark? ¿Estamos nosotros prosiguiendo a la meta? Do we see the finish line? ¿Vemos la línea de gol? Are we running towards it? ¿Estamos corriendo hacia esa línea a la Are we meta? excited about what it is for us? ¿Estamos entusiasmados sobre el significado de esa meta? Are we excited about the prize that we will be receiving? ¿Estamos